Buenas tardes, mis hermanos, Dios los bendiga a todos. No se siente lo mismo predicar por las redes, pero por ese tiempo vamos a aguantar y vamos a estar predicando por las redes, y pongan mucha atención de este mensaje todos, y todos estén orando por todo lo que está pasando, está sucediendo. Oren por este pueblo, oren por nuestro estado, nuestro país, oren por todo el mundo. Ven, que Dios pare este caos que hay en todo el mundo, esta enfermedad, que Dios pare. Vamos a ir a la palabra de Dios en esta tarde. Quiero predicar este mensaje, le titulé: Dios siempre tendrá hombres fieles que lo adoren. Dios siempre tendrá hombres fieles que lo adoren, ¿verdad? Muchas veces el ser humano dice, si yo ya no voy a la iglesia, pues yo creo que la iglesia viene para abajo. Si yo no soy fiel, pues yo creo que nadie va a ser fiel. No, Dios siempre tiene hombres fieles que lo adoren y que le sirvan. Somos importantes en la obra de Dios, pero no somos indispensables delante de Dios. Yo creo que todos sabemos la historia de Elí, de este sacerdote. Sabemos la historia de él y de sus hijos, cómo se portaron delante de Dios, delante de la congregación, delante del mundo. Quiero predicar este mensaje. Vamos a ir a la palabra de Dios, primera de Samuel 2:12. Los hijos de Elí eran unos malvados y no les importaba el Señor. Vamos a orar. Padre celestial, en esta tarde pedimos, Dios, tu mano, Padre, tu bendición, Padre Santo, dame sabiduría y entendimiento, Padre Santo, unja mis labios, Padre Santo, para predicar este mensaje. Pido, Dios, que toques vidas, toques corazones, donde quiera que estén escuchando este mensaje. Te lo ruego en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. El pueblo de Dios dice un fuerte amén. Dios los bendiga a todos. Aquí estamos viendo, los hijos de Elí eran unos malvados y no les importaba nada de Dios. Los hijos de Elí no quisieron adorar a Dios, no quisieron servir a Dios. Los hijos de ese sacerdote Elí. ¿Cuántos cristianos, cuántas familias que hoy están sirviendo a Dios? Los padres están sirviendo a Dios, pero los hijos no están sirviendo a Dios. Ese es algo muy triste ver en esos tiempos. Los padres sirven a Dios y los hijos están en el mundo. Los hijos de Elí menospreciaron las leyes de Dios. Es algo muy impactante y a la vez muy triste lo que sucedió con esta familia. Un hombre de Dios, un sacerdote, pero sus hijos están en la perdición. Algo lo que dice la palabra de Dios, ahí es en 1 Samuel 2:13, ni los deberes de los sacerdotes para con el pueblo, pues cuando alguien ofrecía un sacrificio, llegaba un criado del sacerdote con un tenedor en la mano. Y mientras la carne estaba cociéndose, en cuanto a Elí era ya muy viejo. Aquí estamos viendo en 1 Samuel 2:22, en cuanto a Elí era ya muy viejo, pero estaba enterado de todo lo que sus hijos les hacían a los israelitas, y que
hasta se acostaban con las mujeres que estaban de servicio a la entrada de la tienda del encuentro con Dios. Aquí estamos viendo, hermano, estamos viendo los hijos de Elí, no solamente no quisieron servir a Dios, sino eran unos pecadores, adúlteros. Es algo muy triste ver hoy en día a hijos de cristianos viviendo de esta manera. Los hijos de Elí menospreciaron los principios de Dios. Los hijos de Elí no tuvieron temor de Dios para cometer estos pecados. Quiere decir que no tenían temor de Dios estos muchachos. Los hijos de Elí eran unos jóvenes groseros. ¿Cuántos hijos de cristianos hemos encontrado? Hijos groseros. Los hijos de Elí eran unos hijos groseros. No respetaban la congregación, no respetaban el pueblo de Dios, no respetaban nada lo sagrado. Los hijos de Elí no les importaba su testimonio. El testimonio, algo que puede impactar, que puede traer el avivamiento en una iglesia. El buen testimonio de los jóvenes en la iglesia. El buen testimonio de la iglesia. Pero cuando no hay un buen testimonio en una iglesia, la iglesia no avanza. Aquí estamos viendo Elí, que era el padre de estos jóvenes. Elí sabía todo lo que estaban haciendo sus hijos. Pero es triste ver un padre, una madre, sabiendo que su hijo o su hija en qué camino anda y sin decirle nada. Y eso algo es muy triste ver a padres que toleran el pecado de sus hijos o sus hijas. ¿Cuántos padres saben que sus hijos que están pecando y no hacen nada? Algunos padres son manipulados por los hijos. Algunos padres son arrastrados por sus hijos. ¿Cuántos ministerios han sido arrastrados por los hijos? ¿Cuántos ministerios de padres? De padres que tenían un ministerio, pero fueron arrastrados por los hijos. Dios nos guarde, Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Yo tengo 3 hijos. Dios me guarde, Dios me ayude a tratar el pecado de mis hijos. Algunos padres son arrastrados por sus hijos. Algunos padres son traídos como títeres por los hijos. ¿Cuántos padres los llevan para acá, los llevan para allá, los traen para allá? Los hijos. ¿Qué mi papá no sabe? Mi mamá no sabe. Los jóvenes, nuestro pastor Juan Mitchell, él dice, la mayor parte de los jóvenes son mentirosos.
Los jóvenes saben cómo manipular a los padres, cómo manipular. Hablan bonito, muchas veces hasta lloran para manipular a papá, a mamá. Se sienten los víctimas, estos jóvenes. Y papá cae tan bonito. Los jóvenes son astutos para manipular a papá y a mamá. ¿Pero qué? ¿Qué hace papá? ¿Qué hace mamá? ¿No se da cuenta de cómo está su hijo o su hija? Escuchaba una madre diciendo: estoy orgullosa, dice esta mamá, dice, estoy orgullosa de que mi hijo, mi hija está bailando en el mundo, participando en el mundo. Me siento orgullosa, dice esta madre, siendo esta mamá, dice cristiana. ¿Cuántos papás? ¿Cuántas mamás apoyan a sus hijos en sus propios pecados? Yo me pregunto, Dios mío, ¿a poco no han leído esta historia de Elí? Elí cometió errores como padre. Vio los errores, vio los pecados de sus hijos y nunca hizo nada. ¿Cuántos padres están de acuerdo de los pecados de sus hijos? ¿Cuántos padres se molestan cuando el pastor les llama la atención a sus hijos? ¿Qué es lo que dicen los padres? El pastor es malo. El pastor no quiere que mis hijos tengan ese libertinaje. Y esos padres dicen que lo saben. Pero mañana el joven embarace una jovencita y ahí está el problema. O la hija mañana ya viene embarazada. Mamá apenas se va a empezar a enojarse, será demasiado tarde. ¿Cuántos padres se molestan cuando sus hijos les llama la atención en una iglesia, en una de nuestras iglesias? No puedes tocar mi hijo, mi hija, es mi tesoro, es mi Kiko, tu tesoro. Sí, tu tesoro, si no tratas mañana te va a meter en graves problemas. Primera de Samuel 2:23, por tanto les dijo, todo el mundo me habla de las malas acciones de ustedes. ¿Por qué se portan así? Todo el mundo sabía cómo se portaban los hijos de Elí. Todo el mundo sabía que tenían un mal testimonio esos jóvenes. Cuando hay este mal testimonio en una iglesia, esa iglesia no crece y no va a crecer. ¿Por qué no va a crecer? Porque hay mal testimonio. Mal testimonio por los hijos de los cristianos dentro de la iglesia. Puede ser hasta por los hijos de los que predican. Primera de Samuel 2:24, no, hijos míos, no es nada bueno lo que
lo que sé que el pueblo del Señor anda contando acerca de ustedes. Apenas Elí está reaccionando, apenas Elí, y les está hablando todavía con suaves palabras. Hijitos míos, no hagan esto, no hagan aquello. Mira lo que está diciendo el pueblo de Dios. Tienen un mal testimonio, un testimonio pésimo. Si una persona comete una falta contra otro, el Señor puede intervenir en su favor. Pero si una persona ofende al Señor, ¿quién la defenderá? Pero ellos no hicieron caso de lo que su padre le dijo, porque el Señor había decidido quitarles la vida. Finalmente Dios acabó con estos jóvenes que tenían mal testimonio. Porque a veces la iglesia, en nuestras iglesias, algunos hombres se van, a veces hasta familias se van. Muchas veces nosotros como pastores no entendemos. Dios limpia su iglesia. Para que pueda crecer una iglesia, Dios tiene que limpiar, Dios tiene que quitar esos hombres, esas mujeres, esos jóvenes de mal testimonio dentro de la congregación. ¿Por qué las iglesias se quedan estancadas? ¿Por qué? Porque hay mal testimonio dentro de la iglesia. Algo que he experimentado. Cuando Dios quita lo malo dentro de la iglesia, empieza a crecer. Empieza a crecer. Dios no se equivocó en su palabra, que Dios quita todo lo malo. El pastor Michel, nuestros pastores nos han hablado. Dios tiene que limpiar su iglesia. Dios quita lo malo, igual que una persona que vende legumbres. Cuando una persona vende legumbres, checa la caja que cómo viene. Si viene un fruto, algo ahí podrido, ¿qué es lo que hace? Agarra lo podrido y lo tira. ¿Por qué? Porque dañará a los demás. Afectará a los demás productos. Y así es Dios. Muchas veces Dios tiene que quitar gente de la iglesia para que crezca la iglesia. Si yo soy el mal testimonio, si yo soy el obstáculo para que crezca esta iglesia, Dios me quita y Dios pone otro. Así de sencillo. Romanos 2:24 dice la palabra del Señor: con razón dice la Escritura, los paganos ofenden a Dios por culpa de nosotros, por culpa de ustedes, por culpa de los que tienen mal testimonio. ¿Cuántos cristianos todavía siguen participando en las fiestas paganas? ¿Cuántos cristianos todavía andan bailando como chapulines? Pero ellos se sienten perfectos. Si les llama la atención, son perfectos. Hombres perfectos, mujeres perfectas. No se les puede decir nada, pero su testimonio está hecho pedazos. Pero siempre habrá un Samuelito, un Samuel para adorar a Dios. Samuel tuvo un corazón limpio delante de Dios. Su mamá, Ana, cuando lo llevó al templo, entregó en las manos de Dios. Hasta mamá de Samuel tuvo un corazón delante de Dios.
una mujer sincera, una mujer que hizo promesas delante de Dios y cumplió. Ana. Vemos la herencia de Samuel, un buen corazón para Dios, un corazón honesto, un corazón sincero. ¿Cómo está tu corazón, mi hermano, delante de Dios? ¿Eres sincero? ¿Eres sincera? ¿Cómo estás delante de Dios? ¿Cómo está tu corazón? ¿Eres una de las personas fieles delante de Dios? ¿Eres una de las personas que eres sincero, sincera delante de Dios? Hoy en este tiempo no tenemos reunión dentro de la iglesia, pero ¿cómo te estás comportando afuera? ¿Te estás guardando para Dios? ¿Vives en santidad? ¿Vives en una vida sincera delante de Dios? ¿Cómo estás viviendo? Yo no tengo tiempo para pensar cosas malas. No tenemos tiempo con el asistente para estar pensando cosas que no son correctas. El asistente predica en una radio a las 8 de la mañana. Yo acabo de estar predicando en la radio. Ayer estuvimos predicando toda la semana. Estamos aprovechando este tiempo para predicar. ¿Qué es lo que haces, mi hermano? ¿Te has guardado para Dios? ¿Tienes un corazón como es de Samuel o tienes el corazón de los hijos de Eli? Dios siempre tiene hombres fieles en su obra. Dios nunca le van a faltar hombres fieles y mujeres fieles delante de Dios. Siempre habrá un Samuel que adore a Dios. Siempre habrá un Samuel que obedezca a Dios. Siempre habrá un Samuel que respete a Dios y la congregación. Primera de Samuel 2:26. Mientras tanto, el joven Samuel seguía creciendo y su conducta agradaba tanto al Señor como a los hombres. Dios le gustaba, le agradaba el corazón de Samuel. ¿Cómo está tu corazón? Esos días no hemos tenido reuniones. ¿Cómo está tu corazón? No es lo mismo estar predicando en estas redes, pero intentamos de alimentarte, intentamos esforzarnos de alimentarte. Primera de Samuel 15:22. Entonces Samuel dijo: más le agrada al Señor que se le obedezca y no que se le ofrezca sacrificio y holocaustos. Vale más obedecerlo y prestarle atención que ofrecerle sacrificio y grasa de carnero. Dios le agrada más que se le obedezca. Que se le obedezca. ¿Cómo está? ¿Cómo estás delante de Dios? Las palabras de Samuel
muy sabias. Ahí en 1 Samuel 15:22. Entonces Samuel dijo: más le agrada al Señor que se le obedezca y no que se le ofrezca sacrificios y holocaustos. Vale más obedecer y prestarle atención a Dios. Prestarle atención a Dios. ¿Cuántos hombres llevan mucho tiempo, aparentemente mucho tiempo ya conocer la palabra de Dios, pero nunca han obedecido las leyes de Dios? La gente que no ha puesto atención a la palabra de Dios ya parecen como los hijos de Elí. Eran hijos desobedientes, hijos malos delante de Dios. Muchos ignoran la obediencia. Muchos desconocen la obediencia. Desconocen que aparentemente conocen la palabra de Dios, pero desconocen la palabra, desconocen la obediencia. Otros les da igual obedecer, no obedecer a Dios, les da igual. Muchos cristianos, pequeños y grandes, viven su propia manera delante de Dios. Servir a Dios, algunos dicen: me da igual. Ir a la iglesia, me da igual. Leer la Biblia o no leer, me da igual. Hombres de hoy viven a su propia manera. Algunos cristianos he visto viven peor que un mundano, peor. Algunas cristianas se comportan peores que una mujer que no conoce de Dios. Mira que cristianas vivirán Fierotti, peor que se persona non ha kishmat Dios. ¿Cuántos años tienes dentro de la iglesia, mi hermano, mi hermana? Yo creo que ya es tiempo de que cambies. Ya es tiempo que reacciones. Ya es tiempo que respetes a Dios. Ya es tiempo que empieces a leer tu Biblia. Todos los cristianos debemos de esforzarnos de dar un buen testimonio delante de la gente que no conoce de Dios. Así ellos podrán aceptar a Dios en su corazón. Dice 1 de Pedro 2:11, el buen ejemplo. Queridos hermanos, les ruego, como extranjeros, de paso por este mundo, que no den lugar a los deseos humanos, que luchan contra el alma. Condúzcanse bien entre los paganos. Condúzcanse bien entre los paganos. Así ellos, aunque ahora hablen contra ustedes como si ustedes fueran malhechores,
verán el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios el día en que Él pida cuentas a todos. Dice la palabra de Dios: condúzcanse bien delante de la gente que no conoce la palabra de Dios. Pórtate bien delante de la gente. Muchos se portan mal afuera, se portan mal dentro de la iglesia. ¿Sabes, mi hermano? Lo único que estás haciendo, estás estorbando la obra de Dios con tu mal testimonio. Muy fuerte lo que dijo Josué a los israelitas: decidan hoy quién van a servir. Pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Decídanse hoy, porque Dios los va a juzgar si son unos estorbos en su obra. ¿Qué dijo el Señor Jesús a los fariseos? No entran y ni dejan entrar. O sea, no entran y no dejan entrar. Y así muchos cristianos no le entran y no dejan entrar. Lo único que están haciendo, están estorbando la obra de Dios. Mejor, si vas a tener un mal testimonio, mejor hazte a un lado. Pásale. Hazte a un lado. ¿Cuántas de nuestras iglesias están estancadas por el mal testimonio de algunos jóvenes, de hombres mayores, mujeres? Mal testimonio. Están estancados. Algunas iglesias no crecen porque tienen un pésimo testimonio. Algunos cristianos viven como si no conocieran a Dios. Esta clase de cristianos lo que hacen es detener la obra de Dios por su mal testimonio. No crecen las iglesias. No crecen las iglesias. ¿Por qué? Por este mal testimonio. Algo me impacta. La iglesia de Nogales dice: cuando vamos a las conferencias, guarden su testimonio. Donde van a comer, donde se hospedan, guarden su testimonio. Yo creo que estos hermanos han guardado su testimonio. Por eso tienen un tremendo avivamiento. Para obtener un buen avivamiento, un tremendo avivamiento, lo primero yo creo que tenemos que cuidar nuestro testimonio, dar un buen testimonio dentro de la ciudad donde estamos. Cuidar nuestro testimonio como pastores, como cristianos. Guardar nuestro testimonio. ¿Cuántos pastores, cuántos cristianos se andan peleando con los vecinos? Y así nunca vas a ganar almas para Cristo. Peleándote para acá, peleándote para allá. No, es que no me dejo yo. No se trata que no te dejes. La Biblia dice: si callas, eres sabio. El buen testimonio matrimonial trae avivamiento. El buen testimonio
de la congregación trae avivamiento. Como iglesia necesitamos guardar nuestro testimonio, hermanos. Pero pastor, los demás cristianos todavía toman, todavía fuman. Déjalos. Tú sirve a Dios y punto. Pastor, pero es que otros cristianos todavía los dejan a bailar. Deja que bailen. Y si quieres bailar, pues puedes ir con ellos. Porque no podemos dar un mal testimonio en esta hermosa iglesia. Esta iglesia no es mía ni tuya, es de Dios. Es de Dios. Esta hermosa iglesia, estas almas de la congregación, se ha pagado un precio que es la sangre de Cristo. Primera de Pedro 3:1, así también ustedes, las esposas, sométense a sus esposos, para que si alguno de ellos no cree en el mensaje, puedan ser convencidos sin necesidad de palabras por el comportamiento de ustedes. Un buen testimonio en el matrimonio. ¿Cuántos matrimonios tienen un mal testimonio? Se están peleando como perros y gatos. Traen un gritadero en la casa. Hija de tu República Mexicana, que la tuya, que la mía. ¿Crees que vamos a ganar el mundo para Cristo de esa manera? ¿Cuántos matrimonios se duermen separados, peleados? ¿Y así vamos a ganar el mundo? ¿Cuántos matrimonios se van peleando en la calle? Y muchos de ustedes los conocen que son cristianos. ¿Y así vamos a ganar el mundo? No. Si vamos a vivir de esta manera, olvídense del avivamiento, mis hermanos. Olvídense. Algunas veces decimos, Dios, ¿por qué no me das almas para la iglesia? ¿Por qué? ¿Cómo está tu testimonio delante de Dios, delante de la gente? ¿Cómo te comportas? Al ver ellos su conducta pura y reverente para con Dios, que el adorno de ustedes no consiste en cosas externas, como peinados exagerados, joyas de oro o vestidos lujosos, sino en lo íntimo del corazón, en la belleza incorruptible de un espíritu suave y tranquilo. Esta belleza vale mucho delante de Dios. Comportarnos mejor, comportarnos bien delante de Dios, tener un buen testimonio, vale mucho delante de Dios. Mucho delante de Dios. Sino en lo íntimo del corazón, en la belleza incorruptible de un espíritu suave y tranquilo. Esta belleza vale mucho delante de Dios, pues este era también en tiempos antiguos el adorno de las mujeres santas. Ellas confiaban en Dios y se sometían a sus esposos. ¿Cuántas mujeres hoy en día toman autoridad? No voy a predicar del espíritu de Jezabel, el otro día predicaré, ¿okay? Pero ¿cuántas mujeres presumen cuando toman autoridad sobre el hombre? No, eso no es de Dios.
guardar nuestro testimonio, hermanos. En cuanto a ustedes, los esposos, sean comprensivos con sus esposas, denle honor que le corresponde, teniendo en cuenta que ellas son más delicadas. Hoy en día el que es más delicado es el hombre. No le puedes regañar porque más delicados ahorita son los hombres. La Biblia dice que las mujeres son más delicadas y están llamadas a compartir con ustedes la vida que Dios les dará como herencia. Háganlo así para no poner estorbo a sus propias oraciones. Comportarnos como matrimonios. Si un matrimonio se la pasa peleando y peleando, pues nunca vamos a tener avivamiento dentro de nuestra congregación. ¿Cuántos hombres aparentemente conocen a Dios, pero todavía viven en el machismo? Que todavía lastiman, todavía le dicen groserías a sus esposas. Algunos otros todavía le pegan a la mujer. Pegarle a la mujer, eso viene de una ignorancia, viene del machismo. Guarden su testimonio, mis hermanos, iglesia. Los hijos de Elí eran unos desastres. No respetaban a las mujeres de la iglesia, de la congregación. Seamos de un buen testimonio para la gente que no conocen de Dios. Seamos luz para la gente, que no seamos una oscuridad para la gente. Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen vuestro Padre que está en los cielos. ¿Para qué es el buen testimonio? Para que glorifiquen a nuestro Dios. Guarden su testimonio, iglesia de Miahuatlán. El avivamiento está enfrente de nosotros. El avivamiento está enfrente. Lo que nos corresponde a nosotros es guardar nuestro corazón, tener un buen testimonio. El avivamiento está enfrente de nosotros, iglesia. Todos los que tienen mal testimonio, tomen una decisión, mis hermanos. No los corremos, pero tomen una decisión. Sirvan a Dios o servir al mundo. Pero el avivamiento está por venir. Cambien su manera de pensar, su manera de actuar. Iglesia, Dios los bendiga, Dios los guarde. Vamos a inclinar nuestro rostro a todos. Vamos a inclinar nuestro rostro. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Dios.